Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores, presenta los especiales de Todos Uno TV. Voy por la vida buscando más, no es lo que importa. Viajo en las rutas de mi país, dejando sombras. Eso hace sentirme bien, por eso alzo mi copa. Hago lo que me gusta, no me detengas jamás. Hago lo que me gusta, no me detengas jamás. Bueno, amigos albiverdes, hoy nos encontramos con una figura que fue capitán y a su vez líder del sector defensivo en los años finales de los 70. Era un 2 de categoría, alguien que no estaba acostumbrado a revolear el balón, alguien que sabía salir jugando por bajo y que a veces lo obligaban a tener que bartolear y ese no era su sentir. Formó una dupla extraordinaria con el Tungi Luna, en donde los delanteros rivales lo pensaban dos veces antes de poder flanquearlos. Y además tuvo la categoría de ponerse al mismo nivel y formó otra dupla memorable con Jorge Troncoso. Fue un jugador que tenía gran capacidad de salto, mejor cabezazo y era infalible en los penales. Una especie de Albrecht de los sábados. Amigos albiverdes, hoy con nosotros el capitán de los 70, don Jorge Álvarez. ¿Cómo te va, Jorgito? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué alegría de verte. Muchísimas gracias por hacerme volver a vivir. O sea, hacía muchos años que no pasaba por estos lugares, pero realmente es muy bueno porque uno acá dejó parte de su vida. Es cierto. Dejaste parte de tu vida y le dejaste un legado de fútbol a un montón de hinchas que tuvimos el placer de verte, particularmente yo. Y te pregunto, Jorge, porque vos eras un jugador que ya venía desarrollando tu trayectoria en el ascenso, tenías un paso muy importante por Nueva Chicago, incluso por Defensores de Belgrano, que después te lo voy a preguntar, y también por Almagro. ¿Cómo se produce tu llegada a Excursionistas? ¿Quién te trae a Excursionistas? ¿Y qué club te encontraste? Bueno, en ese momento la persona que me trae Excursionista a mí es Juan Tamburrino. Yo había compartido unos años antes con él en Defensores de Belgrano y habíamos hecho una amistad. Y yo luego de estar 2 años en Almagro, 76 y 77, pensaba abandonar el fútbol. Por un montón de circunstancias, porque bueno, tenía un trabajo, en ese tiempo realmente no se podía vivir solamente del fútbol. Y bueno, fue él el que me fue a buscar, como teníamos realmente amistad. Me dijo, no, vení, que hay buen equipo, que hay una buena camada, que hay muy buena gente. Y bueno, como el fútbol es parte de uno, a veces empieza a pensarlo de nuevo. ¿Te tentaste? Claro, y cuando uno dice a veces, bueno, ya está, y viene alguno y le dice un poquito más, y ahí sigue. Entonces, la tentación pudo más que el abandono. Y Jorge, vos sabés que me acuerdo porque en esa etapa de Tamburrino, que estaba haciendo sus primeras armas como entrenador, él había dejado de ser jugador hacía muy poco tiempo. En ese equipo además había un montón de chicos que venían de las inferiores. Y te pregunto, ¿cuánto contribuyó tu experiencia, ¿sí?, para formar a pibes como Jorge Villagra, como Coco Gador, que está viéndote, como Martínez Fariña, como el Beto Jorba, como Mazariche? ¿Cuánto pudiste haber contribuido en esa formación de esos muchachos que después fueron destacadísimos en la historia del club? Bueno, no, yo creo que fundamentalmente quien tuvo mucho que ver en eso fue Juan. Juan Tamburrino fue una persona de que, si bien en ese momento habían llegado varios muchachos
veníamos con un poco más de experiencia que los chicos que surgían del club, Juan les dio lugar a todos. Yo recuerdo mucho el debut de Ricardo, de Massarichi, Sí. bueno, de Beto, de Javier. Había muchos chicos que pintaban para grandes jugadores y me habían hablado puntualmente de algunas divisiones del club que pintaban para tener grandes jugadores, y así era. Y me viene a memoria, no me acuerdo bien, un chico Romero creo que se llamaba. El Chiqui Romero, Bueno, entonces, creo que la experiencia nuestra fue haberlos dejado llegar a nosotros, porque realmente era buena gente. Eran chicos muy respetuosos, pero aparte grandes jugadores. Cuando uno piensa en Javier, en Gador, bueno, Javier era un chico muy joven con un físico bastante importante, y en esta divisional, en ese tiempo, por lo menos yo ahora no veo tanto, pero en ese tiempo era bastante difícil. Entonces yo creo que Juan lo que hizo fue, le dio la oportunidad, y nosotros lo que hicimos fue acompañarlo. ¿Te parece que era más fácil por ahí, formando un grupo de jóvenes con un par de muchachos como vos y como tantos otros con más experiencia? No, yo creo que sí, porque fundamentalmente yo siempre creo en los chicos. O sea, yo nunca pude llegar a ser técnico, porque es una cosa que no cabe en mí. O sea, a mi edad todavía me gusta ponerme el pantalón y ir a patear. Entonces me cuesta mucho ponerme del otro lado. Entonces yo siempre digo que el jugador que a los 18, 19 años no está preparado para jugar en primera, después le va a costar mucho. Entonces ya en esa época se veía que estos chicos iban a llegar a primera. Después, bueno, cada uno con sus cosas, pero iban a llegar, estaban para llegar a primera. Jorge, vos sabés que hace uno de los primeros programas, no sé si te acordás, Alfredo, nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con el Mingo Zarza, que también te debe estar viendo, se debe estar feliz de la vida de verte. Y el Mingo nos contaba una anécdota, porque él llegó a jugar con Maradona en Argentino Junior. Y vos estuviste en Argentino Junior en la época en donde Maradona era el alcanza pelota. Sí. Digo, vos que tuviste esa oportunidad siendo Maradona tan chiquito, ¿vos ya le veías esas condiciones de lo que terminó siendo Maradona? No, como todo monstruo del fútbol, no había ninguna duda. En ese tiempo lo que a veces la gente, y todos, de una u otra manera, mirábamos, era si no iba a ser un malabarista o un gran jugador. Porque con la pelota en los pies era imposible. O sea, le dabas una moneda y empezaba a hacer el jueguito y se pasaba 5 minutos. Le dabas un limón y era lo mismo. Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar, va a estar en el circo, después demostró lo que es. Sí. Diego tuvo alguien que yo tuve la suerte de tenerlo en todas las inferiores en Argentino Junior, fue la persona que a mí me llevó a Argentino, se llamó Francisco Cornejo. Sí, señor. Y para mí después de toda mi carrera y toda mi vida, creo que fue la persona que más me enseñó y que más capacidad tuvo para ver chicos. Mira. Él cuando lo descubre a Diego, por intermedio de un amiguito de Diego, a los 10 minutos decía que era un monstruo. Bueno, vos fijate que Diego avanzó como 8 categorías de inferiores en 2 años. A los 15 años estaba jugando en primera. Pero yo, la persona, no hay duda de eso, no hay duda por sus condiciones. Pero vos fijate que si uno mira para atrás, quizás algunos no se acuerden, pero en Argentino Junior, por ejemplo, el hacedor, digamos, el que trajo a los jugadores al club. Después, bueno, se van por formar. Sí, claro. Pero el que lo va a ver, fue Francisco Cornejo. Él descubre a Koch, que termina jugando en Boca, a Cominelli, que termina jugando en Racing, a Hugo Pena. A Hugo Pena, sí, a Tomate Pena. A Hugo Pena, a Horacio Cordero, a Poli Sicarello, bueno, a mí, después traía a Diego, traía a Cerruti después, o sea, es una persona que se ve de una visión totalmente distinta a la común. Un descubridor de talentos como él era Duccini. De esa manera, lo que pasa es que en ese tiempo esa gente eran descubridores porque no había otra cosa, porque no existía el técnico, eran los delegados. Claro. Ah, mirá vos. Entonces el delegado era el técnico, el que te compraba la ropa, a mí fue la persona que me compró los botines. O sea, los primeros botines me los compró él. Para jugar, yo había tenido botines cuando no jugaba, o sea, jugaba en el Potrero. Claro, pero cuando él me dio un día y estaba
para jugar, no sé, te digo, en noveno, no sé, y apareció con un par de botines. Y esta persona, a diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, era ordenanza del banco hipotecario, un hombre muy humilde. Entonces yo siempre digo, lo de Diego, no, ¿qué se le puede poner a cualquiera? Nada, o sea, fumó. Pero hago hincapié en lo de la persona de Fase porque realmente fue un descubridor bárbaro. ¿Hubo alguien detrás? Sí. Siempre hay alguno detrás. Pero hay gente que aparte de eso ha acompañado. Hoy por hoy los tiempos son distintos. Hoy quizás el que te acompaña es el empresario que te tiene, todo lo demás. En ese tiempo él lo llevó a su casa, él le dio de comer, un montón de cosas que... Y lo aconsejó también. Totalmente. ¿Era todo más humano, te parece? Yo creo que era más simple. ¿Entendés? O sea, la llegada de un montón de gente extraña al fútbol, así como le trajo cosas buenas, también lo complicó, me parece a mí, ¿no? Me gustó esa definición, las cosas eran más simples. Vos sabés que la verdad que te voy a robar esa frase porque me parece que es la que mejor sintetiza el momento del fútbol actual con el de aquel entonces. La verdad que... ¿Sabés qué sucede? Es que yo creo que los intereses crecieron. Y al crecer los intereses, se empieza a desvirtuar alguna de las cosas. Correcto. Entonces, de pronto, no te olvides, cuando nosotros jugábamos en esta cancha, era de tierra, era con mucha tierra. Cuando llovía había que ponerse unos tapones así, no así porque era barro. Y te digo más, la cancha excursionista, por el lugar donde está puesta, por todo lo demás, era Wembley, porque también había que ir a jugar a la cancha de Victoriano Arena, a la cancha de Sacachispa, a lugares donde eran insólitamente decían que era una cancha. Mirá, era una de las pocas, don Jorge no me va a mentir, no me va a dejar mentir, era una de las pocas canchas que difícilmente, aún en día de lluvia, el partido no se jugaba. Y llegaba un momento, vos te tenés que acordar que si la cancha estaba muy embarrada, por más que estuviera lloviendo, venían con un carro y le ponían arena en el área chica, ¿te acordás? Sí, claro. Entonces después los arqueros, claro, el arco era de madera, estaban continuamente golpeándose los botines contra... Sí, arco de madera, ¿verdad? Bueno, así que, ya te digo, en ese, por eso, los cambios que se produjeron, en algunos fueron muy beneficiosos, sin duda. Después también varió muchísimo para que el fútbol sea distinto el entrenamiento. Nosotros cuando uno llegaba a primera división en la época que yo llego, realmente el entrenamiento era muy, digamos, malo, al nivel del que practica ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy un chico, hoy por ejemplo, más jóvenes pueden llegar, porque físicamente están preparados. Hoy un chico de 17, 18 años que está jugando en cuarta, quinta división, está físicamente como para jugar en primera. Nosotros teníamos muchísimas carencias. No nos olvidemos que para entrenar solamente en una cancha, no existían los gimnasios. Entonces hay un montón de cosas que creo que en ese aspecto mejoraron el fútbol. Se profesionalizó todavía más. Totalmente. O sea, nosotros fuimos mucho más amateur. Claro. Por eso es que también, cuando hablan, viste, de las velocidades de los partidos de hoy, es porque viven a otra velocidad. Claro. Antes no había nutricionistas, se fumaban el entretiempo. Eran otras épocas, ¿no? En la época nuestra almorzábamos churrasco porque decían que era sano. Ahora dicen que no, hidrato de carbono, ahora tiene que hacer fideo. Claro, decían que ahora te dicen que la digestión la hace después del partido. Entonces, o sea, claro, también pongamos las cosas. El otro equipo hacía lo mismo, o sea, comíamos. Entonces, parece que no, pero esas cosas sí sucedieron. Jorge, vos fuiste un jugador muy importante en la muy buena campaña del 78. Yo recuerdo que estábamos muy cerca, vino un famoso partido con Morón que fue un escándalo, dirigió Vigliano padre, para que sepan que, digamos, el linaje de los arbitrajes, que es malo, viene de hace larga data. Bueno, con ese equipo después, digamos, se quedó una buena base y llegó 1979. Un 1979 que mucha de la gente estaba muy esperanzada, pero Juan se fue de la dirección técnica, vino Enrique Malvernat, y con Enrique Malvernat, ¿qué vinieron? Como 60 jugadores, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que ese fue, creo que fue un error. Fundamentalmente creo que fue un error, visto ahora a la distancia, uno más. Sí, por supuesto. Fue un error. No por quizás la calidad de los jugadores, sino por la cantidad de jugadores.
Es imposible tener un plantel de primera C con 50 jugadores, 40 jugadores. Claro. Era inmenso. Y de pronto también se empezó a tapar a los chicos del club. Exacto. Entonces, el trabajo que había realizado Juan en su momento, llevando a practicar a gente como Beto, como Ricardo, ¿no? En un primer momento se vieron tapados por gente que venía quizás con experiencia de otros equipos, pero no dio el resultado que tenía que haber dado. Claro. Porque, por ejemplo, yo fundamentalmente ese año tuve un muy buen año y salí goleador del equipo. O sea que algo bien hiciste. Claro, pero fundamentalmente. Marcaba cómo estaba la cosa, ¿no? Pero fundamentalmente yo, por ejemplo, siempre sentí, él lo dijo hace un rato, con Luna me sentía jugando mejor. Y bueno, vino otro chico que no era mal jugador para nada, pero creo que cambiaron toda la estructura. Y la estructura modificó a lo que habíamos quedado. Estaba Buceta, Bertello, un montón de montón, Victorino Vega. Grandes muchachos. Lo que pasa es que creo que Malverná trajo a Morón para acá. Se mudó con Morón. Claro. Ahí me gustó esa frase. Es algo que pasa muy a menudo, incluso hoy en día en el fútbol es algo que creo que continúa pasando, ¿no? Más en estas categorías. Sí. No, está bien, pero lo que sucede es que cuando vos de pronto, y por eso digo que creo que fue un error, por ahí no fue un error, uno lo ve a la distancia. Sí. Yo lo que creo es que cuando en el 78, si bien no estuvimos ahí hasta el final, ajá, lo que sí, se había hecho una estructura, una base, que tenía que haber perdurado. Sí. Entonces, yo no digo no traer jugadores, pero a esa base agregar jugadores. Había un proyecto a largo plazo que crees que se tapó. Entonces me parece que ahí se produce un desfasaje en ese momento. Vos sabés que en ese equipo del 78, como dice Jorge, se nos van 2 jugadores. Se va, antes de terminar la temporada, Jorgito Villagra, que lo compra Atlanta, y ni bien termina la temporada, se va Coco Gador a Talleres de Remedio de Escalada. Era cuestión de traer a lo mejor 4 o 5 refuerzos y ahí ya el equipo estaba bien armadito. Pero vos no te olvides, Marcos, que nosotros en ese tiempo, en el 78, teníamos a Pipa Jiménez. También. Un 9 muy buen jugador. O sea, yo no sé por qué se quedaron, porque se fueron, eso ya no es problema del jugador. Pero lo que yo digo es que creo que no se mantuvo una base. Exacto. O por lo menos la base que quedó en un primer momento, porque el técnico bueno es como la escoba nueva que barre cose, barre mejor, ¿viste? Entonces barrió a algunos de los muchachos que para mí no los tenía que barrer. Casi después al final terminan jugando los mismos que jugaban en el 78. Sí, es cierto. ¿Entendés? Pero me parece que es así. Entonces yo creo que bueno, para mí fue una cosa que se equivocó, pero bueno. Ya pasó. Esta es una historia que la verdad que me parece repetida en el tiempo, al menos acá en el club. Marco, vos no me vas a dejar mentir, pero me parece que son cosas que insistentemente decimos que siguen pasando, ¿no? Porque acá en el club hace cuánto que no vemos un chico arquero proveniente de las inferiores, por decir un puesto, ¿no? 20 años. Pero 20 años que Bucenta no saca un arquero. Es que mirá, yo creo que es mi mirada, mi mirada del fútbol, mi mirada de la vida. Yo lo que digo es que vos no podés tener 9 años chicos en el club corriendo detrás de una pelota para no darle la oportunidad a llegar a la primera. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo que es fundamental. Excursionista no es Barcelona. ¿Entendés? Entonces vos no podés mover mañana 200 millones de euros y tenés a quien quiera. Entonces vos tenés que, la manera, me parece a mí, yo lo vivo, me parece que habría que verlo de la manera de decir, bueno, yo necesito sacar jugadores, porque necesito vender jugadores, porque para eso el club se va a estabilizar, voy a lograr un montón de cosas que de otra manera no puedo hacer, porque no hay duda de que está dicho por todo el mundo, si no tenés cantidad de socios exorbitantes el club no se puede mantener, empiezan a aparecer un montón de cosas. Y más para un club del ascenso es vital el desarrollo de las divisiones inferiores. No tengo duda. Volvemos a lo que hablamos hace un ratito fuera de cámara, ¿no? Que yo decía que el caso puntual fue Argentino. Argentino es uno que hoy económicamente esté mal, habría que ver bien quién dirigió a Argentino toda esta vez. Sí, correcto. Porque con la cantidad de jugadores que vendió Argentino en los últimos 30 años, tendría que tener... el Nou Camp.
Bueno, sin duda. Sí, tal cual. Sin duda. Pero bueno, eso es algo que No, me parece que es más una cuestión dirigencial que una cuestión de un proyecto que la verdad que estuvo muy bien armado. No, es que el ¿no? proyecto Porque... se sigue manteniendo en Argentina, sigue sacando jugadores. ¿Entendés? Y los últimos tiempos se demostró en el campeonato pasado. Había 4 o 5 chicos del club que están para jugar en primera. O sea, a mí me llamó mucho la atención, nunca lo había visto. Si bien yo soy simpatizante de Argentino Junior, no voy a la cancha, realmente no voy. Pero ese chico Rolón me pareció un jugador muy, muy importante. Bueno, ese chico le dejó a Argentino creo que 5 millones de euros. Claro. Sí, es verdad. Entonces ¿sabés qué? Meté 5 millones de euros acá. Sí. Vos sabés que Jorge hablaba de dirigentes. ¿Vos te acordás de quién habló, de qué presidente habló el Loco Mazzini? ¿De qué presidente habló Eduardo Menconi? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Quién era? Don Antonio, Don Carlos. Don Carlos. Bueno, pregúntale qué anécdota tiene Jorge con Don Carlos. Don Carlos para mí, o sea, yo vuelvo a repetirte, cuando vengo al club no conocía a nadie. Conocía a Juan Tamborrino, que bueno, me trabajó un día y me sentó con Don Carlos que no sabía quién era. Bueno, me pareció un tipo muy campechano, un tipo muy normal, muy común. Y bueno, tuvimos algunas charlas donde de pronto, bueno, ya ni me acuerdo cuánto era lo que yo le había pedido para venir a jugar, que sería de plata ahora 2 pesos, no me acuerdo cuánto, pero no importa, la cuestión es que, supongamos, te voy a decir cualquier cifra, y la cifra podía ser 10.000 pesos, no es 10.000 pesos, no tengo idea, pero bueno, 10.000 pesos. Entonces me dijo, no, hay 10.000 pesos. Y yo le dije, bueno, entonces ni de casualidad. No ni de casualidad. Y me dijo, ¿y por qué me dice eso? Ah, digo, porque bueno, 10.000 pesos no. Y la verdad le iba a pedir más, pero bueno, y así eran tiempos que no existía intermediario. Te imaginás que vos peleabas tu contrato con el presidente, con el tesorero. Entonces, como eran toda gente grande, te apabullaban, era más difícil. La cuestión es que, bueno, te la hago un poquito más corta. Me llega un momento que me dice, te doy 9.000. No, 12. Entonces, bueno, suponete que me termina dando los 10.000. Entonces, me dice, pero vamos a hacer una cosa. Vos para ganar los 10.000 me lo tenés que demostrar. Mirá vos. Y yo digo, ¿cómo te lo demuestro? ¿Cómo se lo demuestro? ¿Cómo se lo demuestro? De jugar. Ah, bueno, pero está bien. ¿Qué voy a jugar ahora si no empecé el campeonato? Entonces me dice, vos, dice, llévate esa plata que me estás pidiendo y si viene, yo te voy a dar la que vos quieras. Yo, viste, venía de jugar en algunos lugares donde todavía me debían plata. Entonces dije, bueno, me quedó por jugar, pero no le creí. Pero al poco tiempo me encuentro que un día, yo había jugado no sé, un par de fechas acá, voy a cobrar el viático, ese tiempo era viático, y me encuentro con más plata. Entonces el tesorero en ese momento me dice, esta es la plata que tenés de tu viático y esto es lo que dijo Don Carlos que te mereces. Mirá vos. Entonces yo siempre tuve con él una relación especial y fundamentalmente no por el dinero que me haya dado, sino por su palabra. Claro. Entonces yo creo que eso me lleva a decir que para mí fue un excelente persona. Bueno, o sea que muchos jugadores hablan de Carlos Janowski como uno de los, o si no el mejor dirigente que han conocido en toda su carrera. Digamos, me parece que esto... Sí, esto el Chupa Menconi lo hizo, el Loco Mazzini que pasó por Platense, por Morón, por Armenio, me dijo, Don Carlos fue el mejor presidente que yo tuve. Y esto que vos decís un poco refrenda, lo pinta de cuerpo entero, Don Carlos. Es una cosa que ustedes todavía lo recuerden con ese aprecio, con ese reconocimiento realmente pero fantástico. Hay anécdotas que somos muy... que en su momento parecen cosas, chistes, charlas, pavadas, y después terminan siendo anécdotas que son bastante importantes con el paso del tiempo, con el paso de la vida de todos nosotros. Y de pronto empezás te reflejás o reflejás en él algo bueno o malo que te pasa, ¿no? En este caso hubo un montón de situaciones. Cuando él trae al paraguayo Salazar, Sí. paraguayo Salazar trabajaba con él. Y él fue uno de los que dijo que tenía que venir a jugar. Pero jamás le dijo a nadie que lo imponía para jugar. Claro. Entonces, cuando a veces hay otras personas que uno sabe que porque tienen ascendencia dentro de un club, dicen, este tiene que jugar, este tiene que jugar, este tiene que jugar. Esa persona no lo hace. Entonces ya son dos cosas que para mí, listo, ya te digo quién es él para mí. Increíble.
Pero digo, qué loco, ¿no? Que uno tenga que remarcar estas cosas que en realidad deberían ser lo que tendría que suceder. Terminamos remarcando, yo antes decía Don Antonio por Don Antonio Gors, que son los dos dirigentes que por ahí son los más recordados de la historia excursionista, digo, porque también, como decís vos, habrán pasado tantos otros que por ahí no hicieron las cosas de la mejor manera y nos terminamos quedando con esto que... Mirá, yo puntualmente estoy hablando de esta persona porque la conocí. O sea, porque lo viví, porque te digo más, hasta cuando yo me voy del club, la última charla antes de irme del club me la tengo con él. ¿Entendés? Claro. Porque por algunas cosas que habían sucedido que yo me sentía totalmente incómodo, muy incómodo, y entonces me fui. Y me fui de un club donde yo el otro día se lo comenté a Marcos, yo pensé que me iba a quedar acá. O sea, pensé que iba a seguir jugando acá porque si bien te dije que en el 78 pensaba abandonar el fútbol, acá había encontrado un lugar. Claro. Había encontrado, ya era muy mío parte de todo esto. Después de haber tenido un año espectacular en el 79, ya te vuelvo a repetir. Goleador del equipo. No tengo dudas que fue mi mejor Porque era año un defensor, goleador del equipo. El mejor año futbolísticamente. No tengo dudas, Sí. no tengo dudas. Y ya habías pensado en dejar el fútbol, Ya había pensado dejar el fútbol. lo que es el destino. Pero aparte de eso, me voy del club y no me voy bien del club por cosas ajenas al club y ajenas a todos. Y de pronto porque tampoco podía soportar que en ese momento hubo cosas que sucedieron con la llegada de otro técnico donde también trajo un montón de jugadores, donde vino Troncoso, vino un montón de jugadores. Sí, ya sé. Que Alejandro Romero. que a mí me dejaba muchas cosas afuera. ¿Entendés? Porque yo creo que yo en ese momento, yo lo digo hoy, después de muchos años, creo que nunca lo dije, me tenía que haber tenido mucho más respeto. No porque yo fuera Albert, sino por mi trayectoria dentro del club. Porque yo al club le había dado todo. Yo tengo acá, suponete, tengo un juego así porque tengo un desgarro, y yo jugué desgarrado 3 partidos. Entonces, no por eso, pero yo nunca le había fallado al club. Y a mí en algunas circunstancias me fallaron. Entonces, bueno, es parte de la vida, para no te creas que esto es una cosa, pasa en todos lados, pasa de todas maneras. Pero bueno, y fue ahí que después ya no, el fútbol para mí dejó de ser lo que yo quería hacer. Claro. Jugué 1 año y medio más porque el otro medio casi no quise jugar. Y volví a mis orígenes, volví a jugar con mis amigos, volví a jugar con todos ellos. Pasaron muchos años y yo le comentaba que todavía a veces pateo, digamos. Si vos pateás y haces un amistoso, llevalo porque te pinta. Igual. Ahí te anda bien. El otro día fuimos al cumpleaños de Fonseca Gómez y enseguida se puso los cortos. Fonseca dijo, vos jugás para mi equipo. Yo, Porquito, yo te voy a mirar, te voy a aplaudir, pues yo no puedo correr no puedo correr ni el colectivo. Entonces vos tenés que jugar para que yo te marque, porque yo tampoco puedo correr. ¿Entendés? Yo tampoco puedo correr. Me hace mucha gracia todo esto. Yo en mi casa, yo estuve en Luján. Y en mi casa tengo una canchita de fútbol. Una canchita de fútbol que se las ofrecía a los chicos del pueblo, porque alquilaban una canchita y vienen a jugar. Y como soy el dueño de la pelota, el dueño de la cancha, juego, ¿te imaginas? Entonces me río muchísimo de mí mismo, porque a veces hay chicos como muy bien, hay algunos como muy bien, y otros como todo. Sí, son normales. Lo que pasa es que el todo para mí ya es inmenso. El que juega como todo, para mí es brillante, porque sé para dónde va a arrancar, sé lo que va a hacer, va a ser igual. Entonces, bueno, pero bueno, es una manera de seguir con vida. Para mí el fútbol es mi vida. Bueno, pero entonces, volviendo a tu salida de Excursio, digamos que fue más una cuestión futbolística y momentánea por diferencia con el entrenador de turno que algo más, o hubo algo más. Hubo algunas cosas que no creo que las haya merecido en su momento. Hubo algunas dudas que impuso gente de la dirección técnica que no la tenía que imponer. Después de un partido que se juega en la cancha de Lanús, que perdemos, bueno, ese partido yo, que durante 2 años anteriores había hecho exactamente lo mismo. ¿Sabés qué partido estás diciendo, no? El 4-2, cuando perdíamos 4-0 en el primer tiempo, que hizo los dos. Vos hiciste el descuento de penal y el otro lo hizo el negro aguayo, que venía de B. Me acuerdo. Entonces,
dijeron cosas como que yo había ido el ataque regalando la defensa y un montón de cosas que se habían olvidado que un año antes en la cancha Central Córdoba yo había dejado el ataque perdiendo 3-0, hice 2 goles y de la misma manera jugué toda la vida igual, empatamos 3-3. Entonces hay cosas que te quedan flotando, ¿entendés? Porque que digan lo que quieran decir, lo pueden decir. Ahora que duden, ¿sabes por qué? Porque si no, no podría estar sentado con ustedes. Claro. Nunca me quedó nada contra el club, contra nadie. Simplemente que era el momento de tener que ir. No, eso no hay duda. ¿Y sabes por qué no hay duda? Porque vos, Jorge, como decimos nosotros con Alfredo, vos fuiste uno de los que sembró el presente. Porque en esos muchísimos años, en donde el ascenso era bravo, era difícil, el Excursionista peleaba contra su destino, había que tener mucho coraje, había que tener personalidad para salir adentro del campo de juego. Jorge Álvarez fue uno de aquellos jugadores que pelearon contra un destino, que pelearon contra adversidades deportivas, porque el Excursionista venía de muchas adversidades deportivas, y fue sentando lentamente los cimientos para llegar después a los ascensos del 94 y del 2016. Jorge, vos en un momento determinado dijiste: yo nunca me fui. Y en realidad, ¿querés que te diga una cosa? Yo percibo que es así, como decís vos. Por eso me da mucho, pero mucha alegría, nos da mucha alegría con Alfredo que hoy vuelvas a tu casa. No, te agradezco muchísimo. Yo apenas se me puse en contacto con vos, es que me revivieron un montón de cosas. Yo acá pasé muy lindo momento. Los chicos que hoy ya no son chicos, que eran chicos, todos ellos tengo un recuerdo tremendo. Compartí muchísimas cosas. Yo con un poquito más de edad con ellos manejaba casi el vestuario. Era muy de hacer cosas bastante cómicas. Según Coco me decía, era muy divertido. Teníamos en ese tiempo, que no sé si existe, por ahí meto la pata, el sordo era el utilero. Castro. El sordo Castro. Y el patadoto el masajista. El patadoto el masajista. Entonces, bueno, cosas que uno... Muchísimas anécdotas que algunas se contaron, algunas otras no, pero muchísimas anécdotas. Entonces yo aunque te parezca mentira, quiero tanto el fútbol, me gusta tanto el fútbol, voy a morir amando el fútbol, que todos los clubes donde estuve siento que me llevé algo. No que dejé, sino que me lleve a algo. Entonces eso me sirve un montón de cosas, me sirve por ejemplo esto, de estar con ustedes ahora me sirve, porque de pronto charlar de cosas que pasaron, por ahí con quién las puedo charlar, si ya pasaron. Entonces me hace mucho bien. Entonces yo no tengo, primero, tengo que agradecer muchísimo al fútbol, tengo que agradecer muchísimo al fútbol. A mí el fútbol me dio, pero todo lo que podía hacer. Yo de chico, para que entienda, una cosa que es increíble, pero me pasó. Yo de chico era gordito, era bastante chiquito, gordito. Es una anécdota que la cuento siempre porque realmente creo que dice lo que yo pienso de la vida, ¿no? Entonces mi papá futbolero total, mis tíos habían jugado al fútbol, o sea, en mi casa se hablaba de fútbol, todo el día. Entonces mi papá, hablando con un amigo, yo en otra habitación, escucho que el amigo, una persona muy querible y respetable y muy amigo de mi papá, sin ningún tipo de maldad, le dijo: qué lástima, che, tu pibe, vos con lo que te gusta el fútbol no vas a poder jugar, porque es un gordo. Yo tendría 7, 8 años. Entonces alguna vez algún periodista me preguntó: ¿cuál fue tu mejor partido? Y yo le dije: no sé, pero me acuerdo el mejor momento de mi vida, el día que debuté en Argentina yo, porque había llegado. ¿Entendés? Entonces yo en eso di vuelta a todo lo que yo no podía hacer. Entonces llegar significó para mí en ese momento todo. Ya si no hubiese jugado más era lo mismo, había llegado. O sea, yo no iba a ser el que se quedaba en el camino y mi viejo no iba a poder ir a la cancha. Entonces
son las cosas que tengo. Tuve a mi viejo que me acompañó a todos lados, creo que sí. A mi papá le preguntaba una dirección, te decía, sí, está a 2 cuadras de la cancha de, no sé, de San Lorenzo, de Temple, no sé. Entonces creo que me dio una alegría inmensa yo y se la di a mi viejo. Jorge, gracias por los goles del 79, gracias por aquel 5-5 con Morón, gracias por haber dicho grandes excursionistas, gracias por esta nota, gracias por este momento. Les agradezco a ustedes, muchísimas gracias, y bueno, ya les digo, creo que las gracias las tengo que dar yo porque volví a un lugar de que pensé nunca me iba a ir, y realmente no lo fue. Bueno, así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Alfredo, nos dimos un gusto grande de reencontrarnos con alguien que fue muy importante en la zona defensiva, alguien que fue marcando un estilo a la hora de defender. Importante en las 2 áreas. Exactamente, importante en las 2 áreas. Y lo más lindo de esto, ¿sabes qué? Seguimos pasando los años como si nada, del 2000 a los 80, los 80 al 70, seguimos pasando. ¿Cómo fue que dijiste? Nosotros es como que la máquina del tiempo la tenemos, sí, ¿no? Sí, para el que dice que no existe, tendría que ver este programa. Tal cual. Y lo vamos a seguir, y vamos a seguir recorriendo figuras como Jorge Álvarez, porque ellos fueron los que sembraron el presente. Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores, presenta los especiales de Todos Uno TV.